El placer es mío. Quiero agradecerles, en principio, por haberme invitado a esta reunión y con todo gusto, pues, ¿no? Aclarar algunas dudas que tenga la gente que está en sala y también compartirles mi experiencia como médico ortomolecular. También tengo la carrera de bioquímica, ¿no es cierto? Entonces acá influyen muchos cambios bioquímicos, ¿verdad? Y bueno, estoy para poder iniciar este conversatorio. Eh, Inicialmente, bueno, no es que yo no lo haya conocido, estos productos o los principios activos que le llamamos. Voy a hablar lo menos técnico posible, por favor, para que las personas lo puedan entender de una manera sencilla. Eh, Llamamos principios activos, en realidad lo que produce el cambio celular o va mejorando, nutriendo la célula, como mencionan ahí, ¿no es cierto? Entonces, esos son los activos. Como en la especialidad de medicina ortomolecular, normalmente sí prescribimos estos principios activos, pero no los encontramos en una farmacia normal, vamos a decir, sino tenemos que hacer la fórmula y mandarlos a preparación. Eso se hacía, o bueno, lo hacía yo hasta hace creo que un poco menos de un mes, cuando me presentaron el producto, vi el contenido del genoxidil estoy hablando ahora específicamente, y me quedé feliz, vamos a decir, porque, bueno, esos activos ya son conocidos, han sido prescritos, y bueno, tenemos bastante experiencia en el manejo de estos productos y la respuesta, más que todo, en la evolución clínica de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, hablando del genoxidil, he visto que tiene más o menos unos 50 activos, ¿no es cierto? Principios activos, de los cuales caben en una sola molécula, en una sola tableta, que eso es lo interesante. Y es eso lo que les van a preguntar muy a menudo a ustedes. ¿Por qué tantas cosas en una sola tableta? Eso, por ejemplo, no sería posible aquí en Bolivia, en nuestros laboratorios que tenemos, poner todo en una cápsula, porque cuando hacemos la fórmula, normalmente nos mandan en una cápsula. ¿Por qué? Porque no cabe, no entra en una cápsula, ¿me entiende? Entonces tendría que tomar la persona más o menos unas 10 cápsulas y eso no es posible tampoco. Entonces, como les decía, la llegada de este coadyuvante en tratamientos convencionales, ya tenemos a mano muchos principios activos fáciles de poder administrar en nuestros pacientes y clientes. ¿Por qué digo pacientes y clientes? Porque no toda aquella persona que consuma genoxidil será un paciente que padece una enfermedad. Ideal que sean personas que no tienen ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ayudar muchísimo en la salud a prevenir enfermedades, ¿no? Ya es por demás conocido de que si estamos ortomolecularmente equilibrados, entonces no habrá enfermedad incluso. No habrá diabetes, la diabetes se da por una degeneración de las células, no habrá hipertensión porque habrá un control metabólico de lípidos, grasas y todo lo que se consume. La persona estará totalmente antioxidada porque tiene muchos antioxidantes y de eso más que todo quiero hablar porque hablamos de estrés oxidativo, ¿ya? Y eso quiere decir que la persona en su organismo tiene sus células, voy a dar un ejemplo, como si estuvieran enmarañadas, como si fuese, por ahí mostraban un tomate muy saludable en comparación de una célula íntegra, pero esa célula se lo puede ver técnicamente enmarañada, como si estuviese con tela de araña, donde esa célula no puede respirar.
no puede hacer su actividad que tiene que cumplir, ¿no? Y lo más importante es que si no hay respiración celular, empieza a degenerar todo lo que es la hebra genética. Y entonces empezamos a producir radicales libres. ¿Y qué son radicales libres? Porque hay mucha terminología ahí, muy técnica de repente, pero todas las personas que estamos aquí en sala, ideal que vamos leyendo un poquito más para poder responder de repente a las preguntas que les hagan sus posibles clientes o pacientes. Y entonces estos radicales libres se producen por oxidación, y oxidación es lo mismo cuando decimos que está con sarro algo, eso es en términos comunes, ya que está ensarrado, que está totalmente encubierto. Entonces, esa oxidación se da por diferentes causas. Por ejemplo, causas químicas, por agresión química ambiental, podría ser, es decir, cuando vivimos cerca de fábricas, por ejemplo, donde hay aires contaminados, cuando se vive cerca de donde echan o desechan basura. El manejo en la parte de la agricultura, por ejemplo, el manejo de insecticidas es una de las causales más grandes que se produce oxidación en nuestras células. Entonces, esas personas, y en realidad todos estamos expuestos, ¿no? Todos estamos expuestos a eso por diferentes motivos. Puede ser por trabajo, porque toca, por ejemplo, en los pintores pintar las paredes, también hay desprendimiento de sustancias químicas, que si no nos protegemos, eso nos conlleva a una oxidación celular, y esa oxidación celular va a producir radicales libres. Y esos radicales libres empiezan a destruir la célula. Ahí, químicamente, lo que sucede es que hay pérdida de electrones en la célula, porque la célula funciona como un sistema eléctrico, y entonces ese electrón que está volando por ahí empieza a dañar a otras células aledañas, y así sucesivamente, imagínense ustedes, luego empieza a comprometer órganos. Puede ser el hígado, puede ser los riñones, puede ser la vista, es decir, un sinfín de daño celular y órganos, obviamente, y ahí empieza ya a manifestarse la enfermedad como tal, ¿no? Además de que esa persona, incluso emocionalmente, no va a estar bien. Hay personas que están cansadas, que están agotadas todo el tiempo, que no tienen ese espíritu, ¿no es cierto?, de querer trabajar, de ser positivo, incluso empiezan a tener insomnio, estar un poco deprimidos, la depresión, cuadros de ansiedad, y todo eso está producido por una oxidación celular, ¿no? Incluso por lo que comemos también. La persona que antecedió indicaba de los alimentos, es importante. Alimentos orgánicos no hay en Bolivia. Es otra cosa que se tiene que trabajar en eso, ojalá, para dejar de utilizar, por ejemplo, insecticidas, ¿ya? Y aún así, para que lleguen los alimentos a la mesa, pueden venir ya contaminados con ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la agresión a nuestro organismo, y de alguna manera hay que hacer ese equilibrio. Y ahora, conociendo ya los componentes de genoxidil, pues he encontrado bastantes componentes que nosotros usamos en la medicina ortomolecular. ¿Y ortomolecular qué quiere decir? Quiere decir que haya un equilibrio. Orto es igual, hablando químicamente. Moléculas viene de las células, ¿no es verdad?, de las moléculas internas. Y esas moléculas, si están en un equilibrio perfecto, entonces ayudan a producir enzimas, por ejemplo, ayudan a producir neuroquímicos, sustancias neuroquímicas, para que haya un funcionamiento normal del organismo. Eso es básico ya para poder comprender bien de cómo es que funcionan estos principios activos. Entonces, dentro de los componentes que están ahí, ustedes seguramente ya han leído bastante de ellos, hay uno que se llama glutatión.
Me quedé emocionada cuando vi que glutatión también estaba presente en esta molécula. Y ese glutatión normalmente lo produce el hígado, fisiológicamente, es decir, por naturaleza, nuestro organismo tiene mecanismos internos de defensa, pero cuando ya hay este problema de que se oxidaron las células, hay radicales libres, por ejemplo, beber alcohol, fumar, drogas, alimentos nocivos, vamos a decir, y el contacto con sustancias químicas ambientales van a producir una oxidación y radicales libres. Entonces, el hígado, ¿qué hace en ese momento? Empieza a mandar esta sustancia que se llama glutatión y a formar una enzima que se llama glutatión peroxidasa. Y esa enzima y esa sustancia se encargan de destruir todo aquello malo que está en nuestro organismo, ¿ya? Destruyen, engloban, lo envuelven y lo eliminan. Hay otras células que se encargan de comérselos a esas sustancias que están malas, células dañadas y todo. Eso se llama fagocitosis en campo de la medicina. Entonces, miren ustedes la perfección del humano empieza a eliminar. El cuerpo elimina hasta donde puede. Entonces, a veces nosotros no hacemos caso a los llamados que nos hace el organismo, ¿no es cierto? Cuando ya hace cansancio, cuando ya no se puede dormir. Muchas veces uno dice, bueno, estoy cansado, me va a pasar, me va a pasar. Pero no nos damos cuenta que también nos estamos autointoxicando y nuestro organismo ya luchó, hizo todo lo que pudo y llega un momento donde ya no puede más, ¿no? Y ahí entran estos suplementos, ¿no es cierto?, para reemplazar algo que tu organismo no está produciendo. Y uno de ellos es el glutatión. Entonces, por eso es que me encantó verlo ahí, porque nosotros, ya le digo, prescribimos por fórmula y uno de los principios es ese del glutatión, ayudar en la desintoxicación, entonces, de todo el organismo, ¿ya? Muy importante. Protege que la célula siga oxidándose y siga habiendo destrucción de otras células y modificación del ADN de la célula, que eso es lo más grave que puede pasar. Y ya cuando hay una modificación del ADN de la célula, resulta de que ahí empieza a haber, por ejemplo, los famosos tumores, que inicialmente son benignos. Miren ustedes la naturaleza y la creación divina, siempre digo yo, perfecta, empiezan a haber tumores. Esos tumores pueden ser benignos, es decir, no son cancerígenos, no son nada, pero ya es un llamado de atención, algo está pasando. Si no hacemos caso, no nos desintoxicamos, no hacemos lo que tenemos que hacer en su momento, llega un momento que esas células, ese acoplamiento de células que se llama tumor, benigno inicialmente, puede convertirse en maligno. Ahí ya estamos mal. Ahí empieza, puede haber cáncer de piel, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de seno, mire, todos los cánceres que nadie quisiera tener. Entonces, dentro de los componentes, no solamente glutatión en este genoxidil, también tienen acción anticancerígena, ¿ya? Otro que me encantó es ver como principio activo la curcumina. La curcumina en realidad se extrae de una raíz, ¿ya? La curcuma, le llamamos palillo. Cuando cocinamos y hacemos, no sé, una salsa amarilla, de ahí sale la curcumina, ¿ya? Ese es el principio activo. Está en la naturaleza y se sabe, hay artículos científicos, es decir, no es que nosotros nomás estamos viendo, no, hay artículos científicos ya publicados, ¿no? Que esta sustancia, curcumina, uno que es un mediador de la inflamación. Se lo usa muchísimo en pacientes con artritis, artrosis, reumatismo, en enfermedades degenerativas, ¿ya? Dolor muscular, por ejemplo, y tiene una acción antiinflamatoria, ¿ya? ¿Qué más hace la curcumina? Ayuda a metabolizar lípidos, grasas, triglicéridos, todo eso. Por eso es que se pone palillo a las comidas. Cuando usted pone
o ve un plato de comida amarillo, bien amarillito, eso significa que tiene curcuma, que la planta se llama curcuma y el principio activo en realidad se llama curcumina. ¿Para qué se pone a la comida? Para ayudar a disgregar grasa, para que no le haga daño a la persona la cantidad de grasas o condimentos que se va a servir en ese plato, ¿no? Entonces, ayuda, como les decía, en todos los problemas de inflamación en enfermedades crónicas. Excelente principio activo. Otro que tiene es resveratrol. Hablábamos de los beneficios antiedad. Claro que sí. Nadie quiere verse mayor, deteriorado, no vamos a decir viejo. ¿Ah? Entonces puede ser que la gente, y eso es bueno, que tenga la juventud en la cabeza, y eso está muy bien, pero las células al pasar el tiempo, los años y toda esta agresión física, química, ambiental, llega a convertir a la piel con envejecimiento. Pero debemos envejecer, se dice que debemos envejecer de una forma digna, y si hay cómo frenar el envejecimiento, ahora sí ya sabemos cómo, entonces hacerlo, ¿no? Y ahí tenemos un principio activo excelente que se llama resveratrol. Los que están, los de Tarija, si está Tarija por acá, consumen mucho vino, uva, entonces el resveratrol se encuentra en la uva negra, más que en la uva blanca. Miren ustedes, un principio activo excelente. Por eso es que también se dice que el vino rejuvenece a las personas, que el vino sirve para los ateromas, que el vino se debe tomar, no estoy hablando de beber cantidades grandes de vino para que sea tóxico, porque todo también llega a ser tóxico, obviamente, sino cantidades pequeñas después de una comida. Entonces ayuda a que disminuyan los ateromas, que las células y tejidos que están dañados puedan volver a funcionar de una forma normal y reestructurarse. Eso es lo que hace el resveratrol, ¿ya? Un principio activo sumamente caro en la medicina convencional, sí lo tenemos, ya vienen comprimidos, vienen cápsulas, pero es sumamente caro. ¿Por qué? Porque se lo atribuye como un antioxidante antiedad. También tenemos ahora en cremas, para la piel para el mismo efecto, ¿no? Perfecto. Luego tenemos otro principio activo que se llama licopeno. Licopeno, ustedes pueden ir siguiendo ahí. Y eso es lo que quisiera que haga todo el mundo como tarea, especialmente las personas que no son del área de la salud. Además de ayudar a otra persona, de ganarse su dinerito, como ustedes dicen ahí, que no está mal, está excelente, van a ayudar en la salud y en la prevención a la gente, también van a aprender mucho de salud, ustedes, con toda certeza. Y entonces la tarea está en leer, debemos leer para poder hablar, decirle a nuestros pacientes y clientes los beneficios que tienen. Y el tips que les voy a dar para que hagan ese aprendizaje es que cada principio activo que ustedes vean, lo investiguen, lo lean. Hay bastante literatura publicada, científicamente aprobada, ¿no es cierto? Entonces, ahí está licopeno. Licopeno también es una sustancia que se encuentra en todas las frutas de color fuerte. Por ejemplo, se encuentra en la sandía, se encuentra en el tomate rojo, se encuentra en la guayaba, se encuentra en la papaya, ¿no? Se lo encuentra también en los pomelos, en el pomelo rosado, sí. ¿Ah? Vean ustedes, y en el tomate se sabe que hay una cantidad grande. ¿Qué hago yo con mis pacientes, por ejemplo, que tienen prostatitis, que tienen próstata? La prostatitis es un tumor benigno. La próstata, órgano masculino, que cuando ya llegan más o menos de 40 para arriba, ya hay que empezar a controlar. Asimismo, como el útero en la mujer, lo mismo la próstata en el varón. Porque empieza a haber alteraciones fisiológicas que están dentro de lo esperado, ¿ya?
y es un motivo de consulta muy frecuente en los varones. Son tumores benignos, pero también se puede volver un cáncer de próstata, por ejemplo, si no le damos la importancia. En estos pacientes, cuando ya se les hace un examen de laboratorio y nos indica que sí hay una alteración, ahí yo recomiendo la medicación convencional, pero también recomiendo licopeno. Tomate en Bolivia hay en todas partes. Entonces, indico que mi paciente reciba un tomate grande, el más rojo que tenga, maduro, y lo licúe y tome todos los días medio vaso de ese jugo puro de tomate. ¿Qué le estoy dando? Licopeno. Y ahora, como ya tenemos aquí en esta tabletita maravillosa, entonces pues le digo a mi paciente directamente que sí puede tomar este coadyuvante para tratamiento sin dejar obviamente su tratamiento convencional. Entonces, imagínense, dos cosas ayudan a mejorar más rápido que una sola cosa. Y más si es de forma natural y con semejante acción antioxidante casi de todos los principios activos que tenemos en Genoxidil. Entonces, licopeno ayuda a que la célula no se envejezca, tiene una acción antioxidante potente y una acción directa a nivel de la próstata en los varones, ¿ya? Otro principio activo, romero. El romero, que lo tenemos también en Bolivia, en muchos lugares, en lugares más que en otros. Este romero se lo utiliza como un protector hepático, es decir, un protector del hígado, ¿ya? Es diurético, entonces también para las personas diabéticas, para los hipertensos, personas que toman medicación porque ya tienen una enfermedad de base crónica, como la diabetes, la hipertensión, la artritis, la artrosis, son enfermedades crónicas, donde el paciente todos los días de su vida tiene que tomar 2, 3, hasta 5 tabletas. Imagínense cómo está ese hígado. Entonces, también este Genoxidil tiene romero. Entonces, excelente principio activo. Rodiola. La rodiola se lo utiliza como un tranquilizante natural, ¿no? Todo el mundo ahora, por estas circunstancias, y bueno, siempre tiene cierto grado de estrés. Y el estrés es una de las cosas que conllevan a la oxidación de las células también y producen radicales libres. ¿Por qué? Porque la persona que está con un estrés, por cualquier motivo que sea, es multifactorial esa producción de estrés en la persona. Y a veces podemos manejarlo y a veces no podemos manejar nuestro estrés, ¿no es verdad? Puede ser por cosas como, por ejemplo, problemas familiares, problemas económicos, que es en su gran mayoría, ¿verdad? Entonces, por problemas de salud. Es decir, que casi siempre hay de por medio el estrés y es lo que desencadena cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el estrés es un potente oxidante celular. ¿Y qué necesitamos hacer para revertir eso? Primero, tratar de antioxidar, pero también tratar a nuestros pacientes o dirigirlos a un profesional para que pueda ayudarle a mejorar la causa de su estrés. Si es un problema económico, está en ustedes, en sus manos y en las manos de todos. Ya tienen aquí una forma de tener un ingreso, incluso ayudando a las personas y también pudiendo consumir su medicamento a costo, ¿verdad? Que eso ya es una gran cosa. Y si fuese otro tipo de problemas, ¿no? De repente ayuda psicológica y demás. Entonces, eso es lo que yo quisiera, que todos los participantes y ustedes enseñen de esa manera a las personas que forman parte de este maravilloso grupo, de que siempre traten de hacer una interconsulta, se llama, con el profesional que corresponde, por supuesto, ¿no? Tener esa habilidad para darse cuenta
si están yendo bien las cosas o de repente no están yendo bien las cosas. Si bien este suplemento tiene muchos beneficios porque tiene principios activos excelentes, pero también tenemos que ver el grado de enfermedad con que recibimos a nuestros pacientes. Cuando están enfermos son pacientes. Por eso les decía, ideal tener clientes. Ideal tener clientes. Están haciendo ustedes parte de la salud pública. Prevención. Todos quisiéramos prevenir y no curar. Yo soy médico y a mí me encanta hacer prevención más que curar. ¿Por qué? Porque es una cuestión humana. ¿Me entiende? La persona que está enferma, no solamente está enferma esa persona, también influye a los de las personas que están más cerca, la familia, colegas de trabajo, no puede trabajar, entonces implica muchas cosas. Entonces es mejor prevenir que curar y con esto sí se puede prevenir y también se puede coadyuvar en los tratamientos para que la persona pueda recuperar más rápidamente de su enfermedad. Y si ya está con una enfermedad crónica, con diabético, por ejemplo, y usted pregunta y le dice, ¿sabe qué? Esas 20 años que soy diabético. 20 años ya degeneró muchos órganos. ¿Qué órganos se degeneran en el diabético? Los riñones, los ojos, la vista, va perdiendo la vista la persona, la parte circulatoria, por eso le duelen las piernas, hay dolor en las piernas, ya no hay una buena circulación. Y la misma enfermedad, la carga grande de glucosa o de azúcar, deteriora y se convierte en un radical libre. Otra vez entramos a radical libre, ¿ya? Y entonces ese es el que destruye todo lo que está en su paso. Y si hablamos de 20 años atrás, imagínense, más bien somos fuertes, digamos, ¿no? Y con esto pueden ayudar a ese paciente a que tenga una vida más llevadera, que por lo menos no se complique más de lo que ya está, que no llegue a dializar, por ejemplo, que es lo peor que puede suceder en un paciente diabético. Una vez que dializa, es complicado, es caro y muchas veces empieza ahí a retroceder todo para atrás, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ayudar de esa manera. Siempre vean la función renal de ese paciente. Todos los que no son del área de la salud, con todo respeto, si tienen pacientes crónicos, antes de iniciar un tratamiento, pidan que vaya a su médico de cabecera y solicite un examen de laboratorio. Sepan que su riñón está funcionando bien, que su hígado está funcionando bien, porque todo lo que comemos, bebemos, medicamentos y alimentos tiene que procesarse en el hígado y el hígado tiene que estar sano para eso, sano o lo mejor posible. Y todo lo que entra hace todo su trabajo y tiene que salir. ¿Por dónde sale? A través de la orina. Y si el riñón no funciona muy bien, entonces lo mismo entramos en ese círculo y podemos llegar a una intoxicación. Eso deben tenerlo bien claro. Hay algo en farmacología, por ejemplo, que se dice todo es veneno. Nada es veneno. La diferencia es la dosis. Siempre ténganlo en cuenta. Todo lo que te cura te puede matar. Va a depender de la dosis, ¿ya? Entonces, no dispararnos con 3, 4, 5 tabletas creyendo que le va a hacer mejor al paciente. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Las células normalmente también, cada 21 días, tenemos un recambio celular fisiológico o normal. Todas las personas sanas y las personas enfermas. Solo que las personas enfermas y que están demasiado oxidadas, están demasiado deterioradas, llegan los 21 días y si perdieron 1 millón de células, no lo recuperan el millón de células. De repente 200, 300, 1000, no sé. Ahí está este producto para ayudarlos a que recuperen su 1 millón de células perdidas o de repente un poco más. Y ahí viene el término de célula madre. La célula madre es una célula que da origen a otras células para que vayan a restaurar
tejidos y órganos, ¿ya? Esa célula lo tenemos en nuestra sangre, ¿ya? Las plaquetas, por ejemplo, funcionan como células madre. Entonces, pero todo tiene un proceso, no hay nada mágico. Tampoco digamos a nuestro paciente, ¿sabe qué? Usted toma hoy y mañana va a estar 100 puntos. No, irá mejorando gradualmente. ¿Cuándo usted va a ver ya de verdad en su paciente? Y ustedes mismos que ya lo han debido tomar. Más o menos en el día 7, día 10, ya usted ve, siente algo de mejora. ¿Qué está pasando? Está viendo un recambio, está viendo una mejora, un mejoramiento en sus células que están en ese momento, que ya están recibiendo la concentración de esos principios activos, ¿no? Pero es diferente ver una persona que lo toma hace 3 meses atrás, un mes atrás. Esa persona totalmente se da cuenta y dice, ¿sabe qué? Sí, estoy durmiendo mejor, estoy comiendo mejor, no tengo dolor de cabeza, me siento más liviano. Es decir, una serie de cambios que va a sentir el paciente o la persona que lo consume. Y ustedes mismos, yo creo que ya han tomado el producto y ustedes son las personas que pueden decir es cierto o no es cierto, ¿no es verdad? Esto. Entonces, de eso se trata y les decía de la rodiola, es un principio activo que se saca de una plantita y tiene la función de modular el estrés de una forma natural. Lo peor que puede suceder, siempre lo digo, es que una persona empiece a tomar ansiolíticos, antidepresivos de origen químico. Por ejemplo, alprazolam, clonazepam, midazolam, todas estas cosas. Eso es de iniciar y nunca acabar, ¿no? ¿Por qué? Porque son medicamentos que actúan como una droga de la droga mala y producen adicción totalmente. Y la persona difícilmente sale de ese círculo. Y eso le implica gastar mucho dinero, porque los seguros te dan hasta por ahí, ¿no es cierto? Imagínense, y además el daño que se produce a la persona. Entonces, ¿qué más? Algo natural que no va a actuar a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto, no le va a producir una adicción. Y ahí está la rodiola, ¿ya? Entonces, también sirve para equilibrar ese estrés que tiene probablemente nuestro paciente. La espirulina. Esta sustancia ayuda a modular todo el sistema de degradación del azúcar. Entonces, ¿para quién está totalmente indicada? Para los diabéticos. Los diabéticos que ya toman su tabletita, glibenclamida, metformina y demás antidiabéticos. ¿Lo deben seguir tomando? Claro que sí, lo deben seguir tomando. Pero si toman el genoxidil, que ya tiene la espirulina, se ayuda a metabolizar mucho más el azúcar. Le ayuda al páncreas a mandar cierta cantidad de insulina de la buena para que pueda degradar ese azúcar que va a consumir siempre el paciente diabético. Porque no le puedo quitar totalmente. Si le digo tome edulcorante, está bien, toma edulcorante. Pero el azúcar no es solamente el azúcar, sino el pan se convierte luego en azúcar. Bioquímicamente, todo lo que es carbohidrato, papa, yuca, chuño, fideo, todo eso llega en un círculo y se convierte en azúcar en algún momento. Entonces, el diabético por eso cada vez se empeora más, porque además no sabe qué va a comer, ¿no? Porque también eso falta, hacer una educación en nutrición para prevenir que el pobre diabético se complique más y además se ponga totalmente depresivo porque ya no sabe ni qué es lo que va a comer, ¿ya? Entonces, la espirulina es para eso, metaboliza los azúcares, ayuda a metabolizar lípidos, que los receptores y la insulina sea mejor, ¿me entiendes? Entonces, le ayuda al diabético en esa manera. Otro principio activo, diente de león. Diente de león también se saca de una plantita. Un potente antiinflamatorio, excelente diurético para pacientes hipertensos, por ejemplo. Los que tienen presión alta, ustedes han debido tener familiares o algo, que empiezan a hincharse mucho. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una alteración
en su sistema normal de su cuerpo. Ya está alterado, no hay vuelta atrás. La persona que es hipertensa, debe tomar medicación para que no haya otras complicaciones. Y si le ayudamos con genoxidil a esa persona, una tabletita por día, en ayuno, así como sabemos indicarlo, esa persona no va a tener complicaciones como, por ejemplo, un derrame cerebral. De repente, un infarto, problemas de riñón. ¿Por qué? Porque le estamos dando antioxidantes, antiinflamatorios, le estamos dando metabolizadores de grasa, de azúcar, diuréticos naturales. Por eso, la gente les va a preguntar a ustedes, a mí me lo preguntan, y me dicen, doctora, ¿y cómo esa tableta cura para todo? ¿Cómo? ¿Por qué le dan al que tiene prostatitis y por qué le dan a la mujer que tiene síndrome, por ejemplo, menopáusico, síndrome del ovario poliquístico? Porque sirve para todo. Por este motivo que tiene casi 50 principios activos, y de los cuales les he mencionado algunos. ¿Qué más tiene? Tiene vitaminas, todas las vitaminas del complejo B los tiene, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que me gustaría que ustedes también puedan pasar el dato, la voz a sus clientes y a sus pacientes. Y cuando uno les explica a las personas en qué le va a ser beneficioso, esa persona llega a consumir el producto, pero también hay que ser bien claro e indicarles que mínimamente debe consumir el producto 3 meses. Ideal. Si toma 10 tabletas, 10 días, 15 días, solo gasta dinero y nada más. Es igual que tomar cualquier vitamina. Si usted toma una vitamina y eran 30 y tomó 10, no le sirve de nada, gastó dinero. ¿Ya? Mínimamente son 90 días, 120 días, y se darán cuenta ustedes en todos los envases de las vitaminas americanas que vienen, por ejemplo, los envases no son de 30 tabletas, siempre de 60, 90 y 120 comprimidos. ¿Por qué? Porque se supone que para cada persona es esa la dosis para hacer un recambio celular, una nutrición celular. Y cuando hablamos de nutrición celular, estamos hablando en reconstruir una célula dañada, ¿ya? Específicamente a nivel del ADN, que si se da el daño ahí, eso es lo que desencadena enfermedades o alteraciones graves como el cáncer, por ejemplo, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, creo que estoy hablando mucho yo sola. Estoy atenta a sus preguntas, consultas, dudas que tengan ustedes y con todo gusto les responderé. Por favor, adelante.